Muy bien, y ya estamos aquí en piso con Abigail Martínez, psicóloga. Iba a decir nuestra psicóloga porque te consideramos propia por aquello que decía Alberto Cortés, que cuando uno quiere a alguien lo considera propio, y nosotros aquí, por supuesto, no solamente te apreciamos, sino que además te agradecemos la gentileza de ayudarnos con este tema que es la psicología. Hoy vamos a hablar, primero, buen día, Abigail, gracias por estar acá. Buen día, un placer volver a encontrarnos en este medio después de tantos meses. Bueno, ya con tu beba cumpliendo un año. Mi bebé. Tu bebé cumpliendo, un año y Gael cumpliendo un año, sí. ¿Y cómo fue ese primer año de maternidad? Muy rápido. Y sí. Muy rápido, pero se disfruta un montón. Bien. Más cuando uno se permite estar presente y tiene la posibilidad también de acompañar el crecimiento. Bien, bueno, está muy rápido. Si hay una buena definición del primer año de ser padres o madres. Se pasa muy rápido porque casi no vivís, digamos. Siento que estornudé y creció. Bueno, este 18 de octubre el Colegio de Psicólogos del Alto Valle, zona oeste, va a realizar una jornada gratuita para la comunidad sobre bienestar y salud mental. Y a mí me interpelan prácticamente los tres títulos. El primero es crianza responsable y puesta de límites, un tema que cuesta. Hemos hablado también. Cuesta porque no sabes hasta dónde sos buen padre, mal padre cuando pones límites, y además también hay que bancarse el tránsito emocional de los niños pasándola mal porque le pusiste un límite, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que lo que ofrecemos como colegio este fin de semana es acercar a la comunidad algo que también aqueja mucho y genera mucho conflicto, y es el acercamiento a la salud mental. Estamos en una época donde se habla mucho de que la salud mental tiene que ver con privilegios, entonces el colegio decide honrar su día del psicólogo, que fue el lunes, bien, el 13 de octubre, gracias, con un evento gratuito para toda la comunidad de la zona y para exponer temas que han sido como muy solicitados en las consultas de los profesionales de nuestro colegio. Y dentro de eso se habló de la crianza responsable, respetuosa, de los límites y de cómo de alguna manera poder acompañar ese desarrollo de las infancias dentro del hogar. La verdad que Pablo Derewicki, que es el licenciado, doctor en psicología, que va a dar la charla, es nuestro especialista en el tema y es un genio, es un capo en el área, y la verdad que haya accedido también a brindar como su conocimiento a un espacio gratuito para la comunidad está bueno, porque no siempre conseguimos personas con tal formación o dimensión que quieran dar un espacio gratuito. Claro. Esto está pensado para que puedan ir en el transcurso de las 14 a 18 horas a la Caja Mágica, Cine Teatro de Cipolletti, a todos los que estén interesados en las temáticas a poder participar. Vamos a hacer sorteos, van a haber dinámicas de preguntas, de intercambio, y todo esto es gracias también a la convocatoria de los usuarios que hemos obtenido en las consultas de los profesionales de la zona. La idea de esta dinámica es poder acercar con temas relevantes como la crianza, familias, adolescencias, estrés y ansiedad a la comunidad estrategias que funcionen. No simplemente ir, pararme y decirte esto es así y andarte y resolverlo en tu casa, sino que sea una charla realmente enriquecedora y que tenga un feedback, un intercambio con la gente que va a ir a escuchar y a poder pedir ayuda en las temáticas. Abigail, cuando uno habla de cuestiones de salud, a veces va al profesional y dice, bueno, deme un diagnóstico y ahora dame la receta. Exacto. ¿Hay receta para esto? No hay recetas. Lo que sí hay son estrategias que funcionan como combinados magistrales. En el mundo de la psiquiatría se habla de cápsulas o combinados magistrales farmacológicos. Nosotros en psicología hablamos de combinados magistrales de herramientas o habilidades. Lo que hacemos es poner sobre la mesa las habilidades y las herramientas que tiene el usuario, que tiene el paciente, que tiene la familia. Nosotros como profesional lo que hacemos es completar lo que se requiere para esas habilidades y aprender a diseñar fórmulas que funcionen en situaciones puntuales. Claro. La misma fórmula que me funciona a mí no te va a funcionar a vos. Es un trabajo profesional pero artesanal. Exacto. Y que lleva también del ojo clínico y del ojo del profesional de poder dimensionar qué se necesita del otro lado.
No es lo mismo que yo te diga, bueno, para ponerle límites, ponerle horario a tus hijos. Cuando vos tal vez tenés otra dinámica en tu casa, donde los horarios no son un conflicto, entonces el poner límites tiene que ver también con analizar cosas o patrones en general, para después ir a lo particular y a lo que necesita cada familia. Uno de los beneficios de quienes participen en las charlas de manera presencial es que, por ejemplo, Pablo va a sortear sesiones gratuitas a familias. Entonces también... Disculpe, yo soy muy joven para entender la metáfora. Yo tengo el recuerdo de mi abuela, mira, no sé si lo ayudo o no. Fue lo mismo, yo no sabía que era feo. Sí, en realidad tiene que ver primero con cuál es la dinámica. Te quedaba la marca. Claro. Yo la de la Villa la conocí. No, pero no, sí. O sea, está bueno, pero perdón, me sumo a la pregunta de Agustín. Ya la violencia física, por supuesto que no es un camino. Ahora la pregunta es cuál es el camino, ¿no? Claro. Se habla mucho de la crianza respetuosa y responsable, sin violencia. ¿Por qué? Porque lo que se pierde en las familias es el diálogo. Pensemos en algo como muy fundamental, que es la comunicación. Si yo tengo padres que trabajan todo el día y que lo único que hacen es llegar a casa agotados, a marcar límites de manera violenta y agresiva, no estoy teniendo comunicación en ningún punto y bajo ningún término con mis hijos. Entonces, este tipo de crianza lo que revela es volver a poner sobre la mesa la comunicación que se perdió entre los vínculos. Hay padres que, y esto lo hemos tocado en columnas anteriores, que por ahí por necesidad o por motivos extras necesitan o están trabajando de manera constante y muchas horas al día, pero puedo tener una comunicación fluida con mis hijos y pueden respetar los límites que yo pongo como padre. ¿Por qué? Porque hay acuerdos, porque hay diálogo, porque hay formas de administrar el tiempo, las recompensas, los beneficios, y todo eso se hace mediante el diálogo. Si yo llego y solamente castigo y señalo y recrimino y reto, por así decirlo, mi hijo lo únicamente que va a registrar es que yo soy un padre violento, abusador, agresivo, que no presto atención, que no registro y que solo aparezco para marcar límites y ordenar de manera compulsiva y agresiva. Para poder corrernos de ese foco necesitamos establecer ese diálogo, y ese diálogo se da en todas las edades. Ahora, por eso también hay una de las charlas que tiene que ver con adolescencias. Sí. No, yo digo, hay batallas que no podés perder. Por ejemplo, a mí me agarran mis dos pequeños, y somos tres cuando están conmigo, que soy el padre, y entonces por ahí tiran, votemos, dicen. Entonces, claro, me ganan 2-1. Entonces yo digo, esto no es una democracia, yo soy el padre y le digo lo que... Por ejemplo, para ir a algún lugar, porque si fuera... Es que ahí es donde están los acuerdos familiares. Hay cosas que son permeables y permisivas en el diálogo y en la votación familiar, y hay otras que no. Pasa mucho con los niños de que por ahí el uso de las pantallas, de quiero estar todo el tiempo jugando o con el teléfono en la mano. Claro. Yo como padre, madre le puedo decir, o como cuidador, mira, tenés 1 hora para usar cualquiera de los dispositivos. No, pero vos te fijás cómo la repartís y en qué la usás. Pero el límite es 1 hora. Entonces yo estoy bajando un límite, una orden, estoy dando cómo va a funcionar el sistema, que el niño o el chico elija en qué lo va a distribuir y cómo lo va a usar. Lo quiere a la mañana, lo quiere a la tarde, lo quiere a la noche, ¿dónde lo quiere? Pero yo te doy la orden que es hasta acá. Además ser inflexible, ¿no? Porque también pasa quizás cuesta que... mucho. Claro, hay días donde vos decís, bueno, 1 hora, claro, un día decís, bueno, 1 hora, y después uno llega más cansado y no se dio cuenta y pasaron 2-3 horas. ¿Cómo hacer para sostener y esos son los acuerdos límite que se generan y que tienen que contemplar las dinámicas de la vida cotidiana? Claro. No es lo mismo que yo a un chico le diga, de lunes a viernes usás 1 hora el teléfono, que está cargado de actividades, porque además lo metemos en natación, en inglés, en fútbol, en básquet, en pintura, en cerámica, más la escuela doble jornada, y que yo le diga, bueno, es 1 hora, y el chico te dice, no, pero no descansé nada, no relajé, no. A que yo le diga, bueno, el fin de semana podés 2 horas el dispositivo. ¿Por qué? Porque el fin de semana no hace nada. Y como no hace nada, va a querer rellenar con lo que no puede hacer durante la semana. Claro. Yo tengo que cultivar el espacio también recreativo y de comunicación o de armonía familiar, pero sin quitarle también los intereses del niño o del adolescente. A veces tengo consultas de padres que me dicen, pasa 3 horas por día en el teléfono, me parece un montón. ¿Cuánto tiene? 16. Y bueno, o sea, 3 horas con 16 a mí me parece re poco con la cantidad de demandas que a veces tengo en la consulta, que veo el tiempo pantalla y son de 7-8 horas de un adolescente. Claro. Y padres que dicen, no, pero el fin de semana también pasa las 3 horas. Y es
poco todavía para un fin de semana. Yo como adulto, si miro mi tiempo de pantalla, más allá que sea las redes, o sea WhatsApp, seguro que a mí me da 5 horas promedio por día. Claro. Entonces, si yo como adulto no estoy respetando lo que estoy pidiéndole a mis hijos, es como que también escribo con la mano y borro con el codo. Entonces, el diálogo tiene que ver con esto. Bueno, vamos a charlar sobre lo que está pasando. No, pero vos que no sé qué. Yo lo hago por esto y esto. ¿Vos cómo me justificás la práctica que estás teniendo o la actividad que estás proponiendo querer sostener? Y ahí es donde se crean estas fórmulas que funcionan para la familia. Y la penitencia es válida, por ejemplo, a ver, porque a veces se te plantan, entonces llega un momento que tenés que cerrar un poco el debate, digamos, ¿no? Entonces vos decís, bueno, se planta, llora, vamos a poner un nene de 4 o 5 años, llora, escándalo, tira las cosas, hasta que se da cuenta que tú no es inflexible, pero a veces le decís, bueno, andate para la pieza. Anda a la pieza hasta que se te pase. ¿Eso está bien? Es que el problema está el no sin la opción de que sí. Si yo solo digo no y no le doy la puerta de lo que sí, le estoy diciendo no y resolvé vos. Yo estoy este año trabajando en un gabinete, en un jardín materno-infantil, y tenemos la problemática de niños de sala de 1 y 2 con las pantallas a full cuando están en la casa. Y empezamos a hacer talleres de padres para trabajar esto, y me dicen, no, pero le saco la tele, y empiezan a llorar. ¿Y qué le ofreces cuando le sacas la tele? Le traes los juguetes, le decís, vení, vamos a construir, mirá, wow, ¿qué tengo acá? ¿Despertás su curiosidad con el juego, con otra cosa? Y no, porque yo no tengo tiempo, porque yo estoy en mis cosas, pero si yo le saco algo que resulta muy atractivo y muy hipnotizante, tengo que proponer otra actividad que sea más lúdica, que sea como más saludable, porque si no es como, le apagué la tele y resolvelo. También es cierto que frente, a ver, entre Roblox y un autito eligen Roblox, digamos, el estímulo de los juegos que tienen es tan grande que empiezan a abandonar los juguetes tradicionales muy temprano, porque vos le das un camión de bomberos y te dicen, nada, déjame joder, si prendo esta pantalla y mira lo que tengo. Bueno, pero si yo te pregunto, ¿a qué hora te despertás? Sí, a las 6 de la mañana. ¿Cuánto tiempo tardás en desbloquear o en mirar tu teléfono? Y no, con el primer café a las 6:15, 6:20. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo a un niño que está consumiendo un juego que es atractivo, que es interactivo y que encima responde a su necesidad constante? Si me aburro, cambio de mundo. Si me aburro, chateo con alguien. Si me aburro, le cambio la ropa. Si me aburro, construyo otra cosa. Entonces, la inmediatez aparece todo el tiempo en los videojuegos, en el consumo de la pantalla. Si yo como adulto, cuando me levanto, lo primero que hago es agarrar el teléfono, ¿cómo le pido a un niño entonces que no esté horas delante de una pantalla? No tengo control, yo como adulto le voy a pedir a un niño que algo que le resulta placentero y que todavía no sabe decodificar el impacto negativo que genera, que lo deje. Entonces ahí vienen estas cuestiones de, bueno, yo como adulto pongo límites, pongo pautas, pongo normas, encuadro la situación, acompaño lo que ocurre, pero también dispongo de espacios en donde puedan generarse otras situaciones. He recibido una queja, entre comillas, de una mamá que me dice, no tengo tiempo de llevarlo a la plaza. Y pero le hace falta correr, necesita, se nota que es un niño muy como con mucha ansiedad, como con esa carga entre comillas hiperactiva. ¿Y por qué no lo llevas a la plaza? Y porque cada vez que vamos sale corriendo y tengo que salir atrás de él. Bueno, pero si no lo llevas seguido, no va a aprender a poder orientarse en territorio plaza. Y entonces tiene que ver un poco con esto, cómo combino las dinámicas para que sea algo saludable y que nos acompañe a todos. Parece increíble, pero yo a mi bebé le he puesto un cuento a los 3 meses y me di cuenta enseguida que le estaba haciendo mal. Ahora se lo pongo a los 8, 9, va a cumplir el año, y él mira el cuento, se termina el cuento y la pantalla se apagó y él se da vuelta y sigue jugando. Entiende que funciona con un tiempo límite. Y yo lo hice medio a experimento porque alma de psicóloga en casa, pero yo digo, si uno se da cuenta que funciona realmente como se está demostrando científicamente, ¿por qué nos cuesta tanto desde el otro lado empezar a pensar en el daño que estamos generando? Estadísticamente se ha comprobado, y esto se ha dicho en el último Congreso de Salud Mental que fue en Buenos Aires en agosto, que muchos de los diagnósticos de niños de primaria que tienen que ver con todo lo que es hiperactividad y déficit de atención son el resultado de un uso excesivo de pantallas, no son diagnósticos neurocognitivos como tal.
Entonces, estamos formando infancias mucho más ansiosas, mucho más dependientes, y eso tiene que ver con uno como padres también, con cuáles son nuestras bases también para acompañar el desarrollo. Yo siempre sostengo una frase que es: yo elegí ser mamá y papá 2 veces. Cuando apareció en camino y cuando decidí quedármelo. Cuando nació decidí quedármelo y llevármelo a mi casa. Y eso representa una responsabilidad. No quita que yo quiera trabajar, que mi marido tenga que trabajar, que el sistema tenga que salir a hacer otras cosas, pero hay cierto acompañamiento en la crianza que tiene que aparecer. Claro. Si no, dejamos un niño al azar. Bien, sí, lo cría Elon Musk. Claro, básicamente. Bueno, Abigail, muy clara como siempre, muy generosa. Entonces repetimos, la actividad es gratuita para toda la comunidad. Esto va a ser el 18 de octubre. Pasado mañana. Pasado mañana, gracias. Repetinos a dónde. En la caja mágica de Cipolletti, de 14 a 18 horas. Vayan, porque la verdad que los 3 profesionales que van a estar son increíbles en sus áreas. Y nada, vamos a abordar temas de infancia, límites, estrés y ansiedad, y también adolescencias. También van a haber sorteos por el Día de la Madre. Es una forma también de agasajar a la familia de manera más integral. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer que hayas vuelto aquí después de tu año de maternidad. Cuando quieran. ¿Estás contenta con la maternidad? Quiero otro, con eso te digo todo. Claro, viste que hay algunos. Cuando el que no tiene hijo vos le decís te va a cambiar la vida, no te cree. ¿No? La verdad que pero sí. Cambia la vida. Sí, un montón. ¿Qué me mira así, Agustín? ¿Estoy haciendo catarsis? Yo me quedé con esto de que el celular genera ansiedad. Sí. Eso es cierto también. Sí. Sí, a nosotros también, a los adultos también, ¿no? Sí. Me dice que sí, Abigail. 12 horas 59 minutos.